Bien, seguimos con el estudio de Isaías. Vamos a empezar el capítulo 55. Bien, así que volteemos nuestras Biblias. Bueno, ahí vamos, al capítulo 55 de Isaías, parte primera. Y seguimos, como no puede ser de otra manera, porque este es el contexto, como digo, el contexto del reino mesiánico, es decir, del reino que todavía no es. Y que cuando sea, se cumplirá la oración del Padre Nuestro. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad como se hecha en los cielos aquí en la tierra. Solo se puede cumplir eso. Solo se puede cumplir cuando Cristo vuelva en gloria y empiece el reino. El reino visible. Hay que entender, ya aprovecho para ir comentando un poco, hay que entender la diferencia entre el reino visible y el reino invisible. Obviamente, el reino visible no está aquí, porque no se ve por ningún sitio. Eh, el reino invisible sí está, pero está en la iglesia. En la iglesia, es decir, en los que conocemos al Señor, hemos nacido de Dios. Bien, el reino está ahí. El reino está ahí. No es un reino visible, no es un reino tangible, es un reino espiritual. Pero no es el reino mesiánico. El reino mesiánico tiene que venir y vendrá cuando vuelva Cristo, que no puede ser de otra manera. Y de eso estamos hablando. Pero no es importante lo que nosotros digamos, lo importante es lo que la palabra dice. De eso está hablando el profeta Isaías. Amén. Así que vamos a ver que se anuncian en este capítulo los beneficios de la obra de redención del Mesías sufriente. Se anuncian los beneficios de la obra. Escribe MacArthur, cito, la obra redentora del siervo y su reino glorioso es para beneficio de todos los que estén dispuestos a venir, conforme también lo vemos en Isaías 53, versículo 6. Para los que estén dispuestos a venir, pero claro, los que están dispuestos a venir son los que Dios dispone para que vengan. Eso no lo dice, pero está implícito, ya que no hay salvación sin Dios. Así que empezamos, versículo 1. Interesante esto, a todos los sedientos, ¿vale? Claro, ¿quiénes son los sedientos? Los que tienen sed. ¿Quiénes tienen sed? Los que tienen necesidad. ¿De qué? En este caso, pues de las cosas de Dios. De los que reconocen que tienen necesidad de Dios. Y esto, hermanos, no es otra cosa sino un milagro. Porque eso solo puede ocurrir con aquellos a los que Dios les concede el tener sed. ¿Me explico? ¿Mm? A ver, en lo físico, una persona tiene sed. Una persona tiene sed, en lo físico digo, cuando pues está, por ejemplo, deshidratada o en un proceso de deshidratación y o casi, o va en esa dirección al menos, y tiene sed. Entonces, ¿por qué tiene sed? Pues porque reconoce que le falta líquido en su cuerpo, que necesita beber, ¿verdad? Por eso lo llevamos a lo espiritual, es el mismo principio. Solo las personas que reconocen que tienen necesidad de Dios son las personas que son sedientas de Dios, como aquí el profeta lo está diciendo. Amén. Por lo tanto, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Interesante la oferta. En primera instancia, esta invitación es para los que hayan quedado vivos después del Armagedón. Esto es muy importante. O sea, cada texto de la palabra va dirigido a quien va dirigido. Por ejemplo, es el ejemplo que, valga la redundancia, siempre damos, ¿no? Los corintios. Pues Pablo escribe a los corintios, ¿verdad? Cuando escribe a los corintios. ¿Es una epístola universal? Pues según cómo se mire. En principio no. ¿Por qué? Porque ya claramente se ve que va dirigida a un grupo de personas muy concretas, de creyentes de origen gentil, mayormente, sitos en Corinto. ¿Vale? ¿Sí o no? Entonces hay que verlo así. Cuando Pablo escribe a Timoteo, ¿a quién va dirigida la epístola en primera instancia? ¿A Fulgencio?
a, a Martínez, no, a Timoteo. Bien, entonces hay que entenderlo así. Ahora, dicho esto, entonces si va dirigida a Timoteo, ¿ya nosotros no nos podemos aprovechar de esa epístola? No, nadie ha dicho eso, claro que sí. Pero hay que observar en primera instancia cuál es el destinatario. Si el destinatario eran los corintios, pues el destinatario era en primera instancia los corintios y de aquella época. ¿Me entendéis? ¿Que nosotros nos aprovechamos de esto? Claro que sí, pero para eso hay que utilizar el sentido común, la mente, por eso dice examinarlo todo, ¿verdad? La palabra, para saber qué cosas sí y qué cosas no. Pues por ejemplo, cuando Pablo está hablando del tema de la carne, pues a nosotros nos da igual, porque no tenemos ese problema, porque los carniceros hoy en día no sacrifican los corderos a Baal o a alguna deidad romana o griega. Nadie hace eso ya, gracias a Dios. Amén. Entonces, como tal, pues no. O cuando el tema del velo, en 1 Corintios capítulo 11, pues mire, el velo en aquella época para las mujeres tenía un sentido clarísimo. El velo significaba sumisión al varón. ¿Y qué es lo que importa, el velo o la sumisión al varón? Lo que importa es el velo, no señor, lo que importa es la sumisión al varón. Y el velo escenifica, ejemplifica lo que es la sumisión al varón. Sumisión conforme la palabra me enseña, pero no tengo tiempo ahora para extenderme ahí. ¿Vale? Entonces, hoy en día no tiene ningún sentido el velo, sencillamente porque no implica el sentido, valga la redundancia, de lo que en un principio implicaba. No sé si me estoy haciendo entender, ¿no? Entonces, todas estas cosas y matices hay que tenerlos muy claros, muy en cuenta a la hora de leer la palabra de Dios. Amén. Muy claro, hay que tenerlo muy claro. Entonces, en el Antiguo Testamento, pues mayor razón, o igual razón, o mayor razón quizás, porque el tiempo es más... hay más tiempo desde el Antiguo Testamento ahora que no desde principios del Nuevo Testamento hasta ahora. Y sobre todo porque el destinatario es Israel. Entonces, si el destinatario es Israel, en primera instancia es eso, Israel. Y hay que tenerlo bien claro. Ahora, que esa palabra, hay partes de esa palabra o toda la palabra nos puede beneficiar a nosotros en la medida en que sea posible, sí. ¿Me explico? De otra manera no, porque hay cosas que eran para Israel. Por ejemplo, el tema del territorio, promesas específicas para Israel, pues lógicamente si son para Israel, son para Israel. Amén. Entonces, por eso tenemos la doctrina apostólica que es para la Iglesia. Y está cimentada, basada también, insisto, también, no solamente, pero también en la revelación veterotestamentaria del Antiguo Testamento. Pero no es el Antiguo Testamento. Amén. Es una doctrina mucho más elaborada, es una teología mucho más elaborada y es para los hijos de Dios de esta dispensación actual llamada Iglesia. Amén. Entonces, digo todo esto porque es importante, porque así es como podemos entender la palabra y no tendremos problemas de creer otras cosas y llegar a conclusiones erradas, como lo que vimos el viernes pasado, cuando decía acerca de ninguna arma forjada prevalecerá contra ti. Pues, hombre, para Israel del reino, sí, pero si hablamos del Israel que ya pasó, eso no se cumplió, porque anda que no han muerto israelitas y judíos por arma forjada. Arma forjada es una espada, por ejemplo, o el tipo de arma que sea. Y si hablamos de la Iglesia, pues tampoco, porque anda que no ha habido cristianos que han muerto sacrificados, ¿verdad? Como mártires. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado cómo interpretamos cómo leemos y cómo interpretamos la palabra de Dios. Amén. Esto es muy importante porque si no, pues vamos a estar equivocándonos. Entonces, aquí vemos clarísimamente que el cumplimiento cabal, voy a enseñar bien esto. Cuando hablamos de cumplimiento cabal, la palabra es cabal, significa completo. ¿Vale? Cumplimiento completo. Hay profecías que tienen cumplimiento, todas las profecías tienen cumplimiento completo, cabal, pero también tienen, muchas de ellas, yo diría que la mayoría, cumplimientos parciales. ¿Vale? Entonces hay que saber cuándo es un cumplimiento parcial
o cuando es un cumplimiento completo o cabal. Nosotros tenemos una gran ventaja, tenemos toda la historia detrás y sabemos lo que ya se ha cumplido de la palabra. Y sabemos que lo que se va a cumplir, lo va a hacer, va a ser así, porque ya se ha cumplido lo anterior. Y sabemos lo que va a pasar. Y sabemos, o podemos saber, si somos honestos, que hay cosas que no se han cumplido todavía, no se han cumplido todavía, y que necesariamente se van a tener que cumplir en un futuro. Más lejano o más cercano, eso ya no lo sé. ¿Vale? Esta es una de ellas. A todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Es evidente que el cumplimiento cabal de esta palabra es para el Israel, sobre todo el Israel, del final de la gran tribulación. Es una invitación a entrar en el reino. ¿Vale? Por eso decimos, en primera instancia, esta invitación es para los que hayan quedado vivos después del Armagedón y sean dignos de entrar en el reino mesiánico. Como ya dije el viernes pasado, hay tanto y tanto y tanto de los profetas que tiene su cumplimiento lo que dicen en el reino milenial, que negar el reino milenial es negar lo que dicen los profetas. Y esto es terrible. Es terrible. También es una invitación a todos aquellos que escuchan el Evangelio, es verdad, y creen, y eso a lo largo de toda la historia de la Iglesia. Ahí podemos decir esto, sí, lo podemos decir, hasta donde podamos decirlo se puede decir. Es lo que llamamos llamamiento eficaz. Los sedientos son aquellos que se aperciben de su necesidad de beber agua, y esa agua es sinónimo de la palabra de Dios. Hasta ahí sí, claro. ¿Vale? ¿Me explico? Pero claro, aquí ya estamos hablando en términos espirituales. Bien, mientras que en el final del Armagedón, para empezar el reino, yo creo que va a ser espiritual y también natural, porque va a haber mucha sed y mucha hambre entonces. Y entonces va a haber una provisión sobrenatural de parte de Dios para todos aquellos que tengan que entrar en el reino. ¿Amén? Bien. Porque no hay dinero para comprar el don de Dios, así que es gratuito para todos aquellos llamados por Dios. Venir, comprar sin dinero y sin precio vino y leche, y llevándolo a la cabalidad y por tanto enfocándolo hacia el reino, los beneficios del mismo, que lo es del siervo, serán gratuitos en virtud de su obra redentora. Es decir, los beneficios son los del siervo de Dios, que es Jesucristo. ¿Bien? Porque Él lo ganó en la cruz. Y porque lo ganó y su obra fue perfecta, resucitó. Ya veremos más de eso. Si no, no hubiera resucitado. Y, por lo tanto, todos los beneficios que Él logró son para todos los creyentes, según tengan que ser, desde el comienzo de la Iglesia hasta el final de la Iglesia, y sobre todo para el Israel que tenga que entrar en el reino milenial y en el reino milenial. ¿Me seguís? Por eso decimos, y esto tendrá su completo y cabal cumplimiento en el reino, cuando los que entren en él puedan acceder gratuitamente a lo necesario para vivir dignamente. Todos ellos constituyen símbolos de abundancia, satisfacción y prosperidad. Esta palabra no es solamente metafórica, es que es real, o sea, está hablando de comida, de bebida, o sea, de suplir las necesidades físicas que todos tenemos, y que van a tener sobre todo los que hayan pasado por toda la tribulación, queden vivos y sean llamados por Dios a Jerusalén, por Cristo, sean llamados por Cristo en este caso, llevados a Jerusalén, y sean los que el Señor ponga a la derecha y entren en el reino. Tanto judíos como gentiles, ¿vale? El llamamiento en ese caso es para ambos pueblos. Que no son la iglesia, porque la iglesia ya no estará aquí. La iglesia es la novia de Cristo, es otra cosa. Pero aquellos también serán salvos. Por medio de Cristo, naturalmente, no hay otra manera. No hay otra manera. Vale, seguimos. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan,
y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Bien, esta era la vida anterior de los llamados a entrar en el reino, empleaban sus esfuerzos en aquello que no producía ningún verdadero fruto, pero la invitación del Señor a comer del bien, que es el pan de vida, conforme a Juan 6, 32 al 35, les será mostrada y creerán. Es decir, va a haber mucha gente, tanto judíos como gentiles, pero vamos a enfocarnos más hacia Israel, porque mayormente el profeta se dirige a Israel, ¿verdad?, que van a creer en el último momento. No es mérito ni desmérito, porque sencillamente los que creen son los que Dios les da a creer. Y Dios lo hace cuando Él quiere, en el momento que Él quiere. O sea, nadie nace de nuevo porque en un momento dado ha escuchado la palabra y dice, pues bueno, voy a nacer de nuevo, ¿no? O algo así. No, esto no funciona de esa manera. Y se ha visto a lo largo, y se ve, personas que reciben el Evangelio, reciben la palabra, y no hay una conversión. Pero por H o por B, resulta que al cabo de un tiempo, incluso sin venir a cuento ni nada, o sea, es una cosa rarísima, creen y son salvos. Porque cuando crees eres salvo. ¿Y cómo ha sido eso? Dios lo ha hecho. Porque Dios tiene el momento concreto en el tiempo en el cual al que quiere salvar, le salva. ¿Me explico? No depende de la voluntad humana. No depende de la voluntad humana. Por la voluntad humana nunca hubiéramos conocido a Dios. A Dios solo se le puede conocer porque Él hace conocerle y lo hace en el momento que Él quiere. Y ahí es donde muestra su soberanía, justamente. Ahí es donde podemos nosotros decir, pues sí, desde luego, si Dios no hace la obra, aquí no se salva nadie. También, esta palabra tiene su aplicación a todos los creyentes que no viven enteramente en el señorío de Cristo. Y Dios les invita a entrar en el señorío de Cristo. Esta también es una manera de entender esta palabra. No es el cumplimiento cabal, pero también, como dije antes, es parte, es cumplimiento parcial, por decirlo así. Pues claro, es verdad, hay creyentes que son salvos, pero no están realmente viviendo en el señorío de Cristo. Viven para sí mismos. Por eso dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Obviamente aquí está hablando espiritualmente, en términos espirituales. Por eso dice, oídme atentamente y comed del bien. ¿Qué sería comer del bien? ¿Qué nos lleva a comer del bien? Bueno, pues Cristo es la palabra de Dios, ¿no? Quien come mi carne y bebe mi sangre, ¿verdad? Está hablando en términos espirituales, lógicamente. Son todos aquellos que se entregan realmente a Cristo y que lo que dicen es, Padre, que se haga tu voluntad, no la mía. Eso implica ya comer del bien y deleitarse el alma con grosura o con abundancia, sería la palabra que nosotros emplearíamos. ¿Vale? Seguimos, versículos 3 al 5, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. ¿A quién? Es que dice a David, Otra vez, texto, He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Luego veremos qué implicación tiene eso. He aquí, llamarás a gente que no conociste y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Esto hay que entenderlo bien. De nuevo, todo este párrafo va dirigido a la gente que entrará en el reino mesiánico, y concretamente al Israel del final del tiempo de los gentiles, conforme Romanos 11, 25 en adelante, cuando dice, cuando ha entrado la plenitud de los gentiles, entonces todo Israel será salvo. Amén. Lógicamente, cuando está hablando de que todo Israel será salvo, está implícitamente reconociendo que la iglesia ya no estará ahí, porque es Israel. Y dice cuando haya terminado el tiempo de los gentiles.
Hombre, el tiempo de los gentiles implica la iglesia, ¿verdad? Porque los gentiles solo podemos ser salvos en términos de iglesia. ¿Me estás entendiendo? En el concepto de iglesia, no de otra manera. No de otra manera. Lo vuelvo a repetir, no hace falta. Es que es importante entender esto. Entonces, claro, cuando en Romanos dice, y cuando termine el tiempo de los gentiles, pues es el tiempo que Dios ha preparado para que los gentiles podamos ser salvos, por tanto, entrar en la iglesia. En lo que es la iglesia, que es la asamblea de los creyentes, el cuerpo de Cristo. Dice, entonces todo Israel será salvo. Por lo tanto, está haciendo una distinción. Está haciendo una distinción implícitamente entre la iglesia, que acabo de hacerla, e Israel. Israel no es la iglesia. Dice, y entonces todo Israel será salvo. Israel se entiende nacional, como nación que tiene que entrar a presidir sobre las naciones en el reino milenial. ¿Me seguís? Es interesante, ¿verdad? Por eso es otra de las razones por las cuales yo creo en el arrebatamiento. Porque si no salimos de aquí, ¿cómo Israel va a ser salvo? Como Israel. Entonces Israel sería parte de la iglesia y eso no puede ser. De la misma manera que nosotros no somos Israel. Interesante. Hay muchas más razones, pero bueno, ahí va esta. Por lo tanto, leemos de nuevo de todos modos. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd, vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno. Este se me había escapado. Pacto eterno. Pacto, acuérdate, pacto eterno, ¿vale? Las misericordias firmes a David, etcétera. Vale. Si es pacto eterno, tiene que estar hecho en un momento dado. Y aquí lo vemos. Haré con vosotros pacto eterno. Mención del nuevo pacto que Dios hará. Futuro. Está hablando en futuro, ¿vale? Con Israel, porque el contexto es Israel, ¿verdad? Otra vez, los profetas no hablaron nunca de la iglesia, ni siquiera lo tenían en mente, no sabían lo que era eso de la iglesia. Dios no les dio revelación, era un misterio. Era un misterio. Para nosotros ya no, claro, pero para ellos sí. ¿Vale? Entonces era iglesia, no era la iglesia, era Israel. Por lo tanto, mención del nuevo pacto que Dios hará con Israel en el futuro y que tantas veces aparece en la escritura. Bueno, pues las ves en casa, en el vídeo, yo no las voy a decir aquí ahora. Al ser un pacto eterno, implica que jamás cesará por los siglos de los siglos, porque es eterno. ¿Vale? Dios estuvo comprometido con Israel y seguirá estándolo siempre. Pero ese pacto, evidentemente, no es que cesó, pero quedó suspendido. ¿Cuándo? Cuando el Señor dijo, vuestra casa os es dejada desierta. ¿Vale? ¿Qué casa? ¿La de Israel? La casa, sí, o más concretamente la casa de David. Porque el Señor lloraba sobre Jerusalén. Y Jerusalén siempre ha sido la capital, o siempre ha sido desde que empezó a serlo, la capital primero de Israel y también de Judá. Y por lo tanto de la casa de David. Amén. Porque dice, vuestra casa os es dejada desierta hasta que. Por lo tanto, hay un final de esa prolongación, de ese silencio de Dios hacia Israel. Empezó 2 días antes de la cruz y sigue, conforme a Oseas, siempre lo digo, por si es bueno recordarlo, pues son 2 días, que son 2000 años. Por 2 días nos dejaste un lado, más o menos dice eso, y al tercero nos resucitaste. ¿Vale? Que por cierto ya se está cumpliendo ese. ¿Vale? Por lo tanto, ese pacto en sí, aunque empezó, quedó suspendido. Pero aquí está anunciando que ese pacto ya no se acabará más. Por lo tanto, tiene que haber una reanudación de la efectividad de ese pacto. ¿Amén? ¿Cuándo será eso? De cara a Israel. Pues lógicamente y necesariamente cuando el Señor vuelva. Ahí se reanuda el pacto, que será eterno, ya nunca más va a cesar. ¿Me seguís? Vale. Este pacto eterno parte de las misericordias firmes.
a David. En su pacto con David, que fue un pacto incondicional, lo cual significa que Dios pactó con David no porque David fuera una maravilla, que no lo fue, ya lo sabemos, sino porque Dios quiso. ¿Amén? ¿Me seguís? Sí, es verdad que dice que era un varón conforme a su corazón, al corazón de Dios, pero también es verdad que pecó por todos los lados. ¿Eh? Pero como los hombres pecan, o sea que no es que David fuera especialmente malo. Pero aquí la cuestión está no en cómo era David, aquí la cuestión está en que Dios hizo pacto con él, que de él vendría el Rey de Reyes, que es Jesucristo. Amén. Por eso al Señor le llamaban Hijo de David. ¿Vale? Y veremos más al respecto. Entonces, en su pacto con David, pacto incondicional, ¿por qué incondicional? Porque David falló, pero Dios no falla. Salomón falló, hijo de David, pero Dios no falla. Roboam falló y falló y falló, y Roboam fue un desastre, el hijo de Salomón, pero Dios no falla. Hubo suspensión de la efectividad del pacto, pues porque, pero no cesó el pacto, solamente quedó en suspenso. ¿Veis la diferencia? Por eso luego vino el Mesías. Si no, si hubiera cesado, si hubiera habido ahí un proceso de aborción o de aborto, bueno, si hubiera roto, el Señor no hubiera vuelto nunca. No hubiera venido nunca, quiero decir, perdón. Amén. Pero vino porque el pacto, aunque estaba en suspenso, quedaba efectivo. El pacto con David, las misericordias fieles a David. Amén. Vale. Entonces Dios prometió que su simiente gobernaría sobre Israel en un reino eterno. ¿Cuál es la simiente aludida? Jesucristo. Porque aquí no estamos exaltando a David, aquí estamos exaltando al Rey de Reyes, que es el Señor, Jesús. Amén. Vale. Bueno, y el apóstol Pablo conectó la resurrección de Cristo, esta promesa, lo vemos, Hechos 13:34, y en cuanto a que le levantó de los muertos, está hablando del Señor, para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Fíjate que el apóstol Pablo lo menciona exactamente como fue. ¿Amén? ¿Sí? Os daré las misericordias fieles de David. En el contexto de la resurrección de Jesucristo. O sea, que la resurrección de Jesucristo certifica que Dios tenía ese pacto en vigencia. Escondido, pero en vigencia. Escondido para que existiera la iglesia. Porque si no... Pero fíjate la inteligencia de Dios, ¿no? Gracias al fracaso de Israel, como ya lo explica Romanos 11, gracias al fracaso de Israel, fíjate que digo gracias, gracias al fracaso de Israel, Dios levantó la salvación para gentiles y para judíos. No solo para judíos, también para gentiles. Que de otra manera no hubiera podido ser. Porque el Señor vino a por las ovejas perdidas de Israel, no vino a los gentiles en primera instancia. ¿Me seguís? Pero fue por el rechazo de Israel a la persona del Mesías que el Señor lloró sobre la casa de David, sobre Jerusalén, y dijo aquellas palabras: vuestra casa os es dejada desierta y no me veréis hasta que digáis, bendito que viene en el nombre del Señor. Y ahí, pocos días más tarde, 52 días más tarde, no, más, algo así, no recuerdo exactamente, fue cuando nació la iglesia, aquel bendito día de Pentecostés. Amén. Vale, seguimos. La explicación es que si Cristo no hubiera satisfecho por completo a Dios por medio de su muerte expiatoria, no hubiera resucitado. O sea, nosotros sabemos que el sacrificio de Cristo es absolutamente válido para el Padre por el hecho de que su Hijo resucitó. ¿Y quién resucitó a Cristo? El Padre. Hoy te he engendrado yo. Ese hoy te he engendrado yo significa hoy te he resucitado, te he vuelto a la vida. No fue Cristo que se resucitó a sí mismo, fue el Padre. Si Cristo hubiera pecado, es un hablar, si Cristo hubiera pecado, su sacrificio no hubiera valido. Hubiera muerto y chao. Y no habría cristianos. ¿Vale?
Así que la resurrección es la clave de todo. Porque la resurrección implica la victoria no solamente sobre el pecado, sino sobre la muerte. Amén. Y eso solo lo hace Dios. No hay manera humana que eso se pueda hacer, como todo el mundo sabe. Así que, en otras palabras, su resurrección era prueba ineludible e irrefutable de que en todo agradó al Padre y murió siendo justo en sí mismo, por lo que su sacrificio fue válido y su resurrección un hecho, cumpliéndose así, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. También lo dice en Hechos 13:33. ¿Vale? Ese engendrarle fue resucitarle. Pero si no hubiera resucitado, no podría sentarse sobre el trono terrenal de David. Y ese pacto eterno derivado de las misericordias fieles a David no se podría cumplir nunca. O sea que todo estaba sentenciado al éxito del crucificado. Todo dependía y depende, o ha dependido, porque ya está hecho, de la obediencia del Hijo al Padre. Fíjate si es importante obedecer a Dios. Amén. Gracias a Dios se cumplirá, porque Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2:8. Como asegura MacArthur, cito el hecho, es que sí resucitó y asimismo cumplirá su oficio regio. El mundo entero acudirá a Él como el gran rey sobre todos. Podemos imaginar lo que va a ser en el milenio, cosa hoy en día inimaginable. Se necesita un poder de imaginación muy grande, como está este mundo, pero vamos a intentarlo, ¿verdad? Imaginar cómo será el mundo, la Tierra, ¿vale? Ya no te digo ya en la naturaleza y todo eso, pero el cambio que va a dar, pero no me voy a quedar ahí, sino me voy a quedar en lo sociopolítico, por llamarlo así. Y ver a las naciones que hayan quedado, por lo tanto gente, yendo a Jerusalén y postrándose delante de quién? De Jesucristo, que va a estar ahí, sentado en su trono. ¿Tú puedes llegar a imaginártelo? Porque eso es lo que va a ocurrir. Eso es lo que va a pasar. Todas las gentes yendo ahí a alabar al Señor. Y entonces cumpliéndose, hágase tu voluntad como se echan los cielos aquí en la tierra. Maravilla. Y nosotros viéndolo. Porque lo vamos a ver. Y vamos a ver el fruto de toda nuestra indignación y de nuestra oración. Indignados por el pecado, por la maldad, por todas las aberraciones que hay. Que eso en sí mismo ya es una oración, porque es un clamor a Dios. Y viéndose que todo eso se va a cumplir al dedillo. Cuando todo dé una vuelta completa de 180 grados y sea un lugar maravilloso la Tierra. Al menos por casi 1000 años. Porque si no fuera así, hermanos, entonces, y no hubiera reino, entonces no se ha cumplido nada, ni se va a cumplir nada de lo que dice la palabra, ¿entiendes? E implícitamente teníamos que decir, Dios ha fallado. Dios no ha podido restaurar este mundo, Dios no ha podido restaurar esta creación, Dios ha fallado, no tiene poder, cosa que es inimaginable. Por lo tanto, todo se tiene que cumplir en un momento dado. No se ha cumplido, no se está cumpliendo, pero se tiene que cumplir. Amén. Y lógicamente, para que eso se cumpla, los malos tienen que desaparecer. A ver, a nosotros, y a mí el primero, nos causa mucho dolor pensar en millones y millones y miles de millones de personas que van a morir durante el apocalipsis.
Y luego cuando venga el Señor, la inmensa mayoría van a ir al infierno directamente. Ponemos a cabritos a la izquierda, ¿no? Cabras se llama. Y a nosotros esto en nuestra humanidad nos produce, no nos gusta, o sea, no nos gusta escuchar estas cosas, es normal. Pero es que si queremos que el reino, si queremos, si Dios quiere que el reino sea una realidad en esta tierra, toda esta gentuza impía, como nosotros éramos, tiene que desaparecer, no puede estar. Lo mismo que esta gente no está en el cielo. No sé si me explico. Así que más vale que vayamos cambiando nuestra manera de pensar y pensemos más conforme al reino. En el reino no puede haber nada inmundo. Ningún fornicario, ningún adúltero, ningún mentiroso, ningún avaro, etcétera, 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 etcétera. No los va a haber. No lo va a haber. Y la gente que no tiene Dios es estas cosas y aún cosas peores o similares. Así que tenemos que pensar como Dios piensa. Eso no lo hacemos nosotros. Tranquilos. Nosotros no somos llamados a hacer estas cosas. No, la iglesia no es llamada a eso. Nosotros no vamos con espadas. Eso lo va a hacer el Señor. Porque es parte de los 7 sellos, es parte de los 7 sellos del libro, del rollo del libro, que van a ser destapados. Y nosotros estaremos ahí delante viendo cómo el Señor lo hace, cómo destapa los sellos. Así que para que haya paz, el pecado tiene que desaparecer y los pecadores tienen que desaparecer. Sí, cuando, hermano, se dice, Dios ama a todo el mundo, y Dios ama a todo el mundo, cuidadito. Cuidadito porque no nos vayamos a equivocar. Dios ama a la humanidad como un ente, pero dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Pero está hablando en términos de que Cristo dio su vida por los hombres, pero de manera genérica. Pero no está hablando de los impíos, porque los impíos que no, incrédulos más que impíos, los impíos lo hemos sido todos. Los incrédulos no tienen parte en el reino. De la misma manera, yo estaré hablando de esto creo que mañana, el domingo, ya adelanto un poco, que en la oración del Señor por Juan 17 dice, no oro por el mundo, oro por aquellos que tú me has dado, pero no oro por el mundo. ¿Verdad que lo dice? Entonces, hay que tener mucho cuidado cómo vemos las cosas, porque hay demasiado humanismo como evangélicos en la manera de entender las cosas. Dios aborrece al impío, lo aborrece. No puede con su alma. Es verdad que hace llover sobre justos e injustos y hace salir el sol sobre justos e injustos. Pero eso no significa que Dios ame a los impíos, a los incrédulos. No, no es lo mismo. ¿Hasta qué punto y cómo separar eso? Es complicado, ya lo sé. Pero hay que entender de que Dios no ve las cosas como nosotros de manera natural las vemos. Pero yo quiero aprender a ver cómo Dios ve las cosas porque eso es lo que me vale. ¿Me explico? Por lo tanto, tengo que tener una mentalidad del reino. ¿Amén? Bien, seguimos. La dinastía de David adquiere su perpetuidad en el Mesías, que es lo que estábamos hablando antes, como Gabriel se lo anunció a María. Mira qué claro está aquí. Lucas 1, 32, 33. Este será grande, está hablando de Jesús, este será grande. Y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará, ¿qué? El trono de David, su padre. Cuando dice padre, no está hablando en términos que nosotros entendemos. Mi padre y tu madre. No, está hablando en términos de descendencia. Descendencia. ¿Vale? ¿Me explico? Descendencia. Le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Esto último se ha cumplido, pero se tiene que cumplir. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Pero no lo ha hecho.
Y no podemos decir que Jacob es la iglesia. Jacob no es la iglesia. Entonces se tiene que cumplir en un momento dado de la historia, ¿no? ¿O es que Gabriel mintió? ¿Cómo va a mentir Gabriel? Si es un ángel enviado de Dios. Reino milenial. Todo nos lleva ahí. Todo nos lleva ahí. Y negar eso es negar la verdad. Nunca me cansaré de enfatizar eso suficientemente. Así como Jesús sobre esta tierra de facto, sobre esta tierra por 1000 años, y luego, así como Jesús, aquí me falta un verbo, claro, aquí como Jesús reinará, se entiende, sobre esta tierra, de hecho, por 1000 años, ¿vale? Se entiende mejor ahora que falta un verbo ahí, se me escapó, ¿vale? Y luego en el reino nuevo y tierra nueva, Apocalipsis 21:1, lo hará sobre Israel, el cual será la eterna nación de Dios. Esto es en términos de Israel. Israel será la nación de Dios por toda la eternidad. Primeramente en esta tierra, y cuando esta tierra deje de existir, que será quemada por fuego, entonces en la nueva tierra y en el nuevo cielo, que Dios está preparando, o lo ha hecho, o lo va a hacer, no sé. Pero que será seguidamente de esta tierra. Israel seguirá siendo. No tenemos más detalles sobre la cuestión, pero es así. El pacto es eterno. Amén. El pacto es eterno, por lo tanto dura siempre. Versículo 4, y aquí yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y maestro y por maestro a las naciones. Aquí vemos a Jesucristo, el Hijo de Dios, presentado bajo el tipo de David, por eso le llamaban Hijo de David. Aquí está hablando de Jesucristo implícitamente. Vale. Es verdad que David hará suplencias. Estará también reinando sobre Israel, sobre Jerusalén, o correinando, estará ahí, resucitado, cuerpo glorificado. Pero la Escritura no habla de David, la Escritura realmente habla de Cristo como hijo de David, es decir, por el tema de la descendencia, como ya hemos hablado antes y hemos visto que Gabriel lo dijo, ¿verdad? El ángel, vale. Sigo. Él, Cristo, es el que cumplirá todas las promesas, como no puede ser de otra manera, conforme hemos visto en los versículos del 1 al 3. Por tanto, podemos decir sin ningún temor a errar que Jesús es el David de las promesas misericordiosas y firmes del pacto eterno de Dios. Por lo tanto, cuando dice las misericordias fieles a David, en realidad son las misericordias fieles a Jesucristo, que es el Hijo de David. Y el único que puede reinar porque es el único rey, no hay más reyes. Rey de reyes y Señor de señores es Jesucristo. Pero viene de la casa de David y la promesa fue dada a David, y el cumplimiento en el Hijo de David, que es Jesucristo. Amén. Esta es la explicación. Versículo 5, he aquí, llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Pues este es Jesucristo. Si bien esto tiene su cumplimiento en el tiempo de la Iglesia, hasta cierto punto sí, formada por gentiles también, su cabal cumplimiento lo tendrá de cara al milenio, al reino milenario, cuando miles y miles vendrán a los pies de Cristo como corderos y se colocarán a su diestra, véase Mateo 25:31 en adelante. Los que habéis tenido misericordia de estos pobrecitos, que está refiriéndose a los judíos que estarán muy perseguidos, venid a mí, venid aquí a mi diestra. Estos son los gentiles que entrarán en el reino. O sea, el cumplimiento de esa palabra que hemos visto, este versículo 5, es entonces. Cumplimiento no cabal, pues claro, los que vienen a Cristo ahora. Es obvio. O sea, en definitiva, solo hay salvación por Cristo, no hay otra cosa. Versículos 6 y 7, vamos terminando. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El profeta hace el llamamiento a la humanidad a que busque a Dios. Sí, esto es así. Esta es la responsabilidad del hombre, el buscar a Dios, pero sabemos que eso es imposible sin Dios. O sea que es el llamamiento general, ¿vale? Es cuando cuando predicamos el Evangelio, pues hacemos un llamamiento general. Juan 1, 9, 10, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Te das cuenta? Esta es la realidad de la humanidad.
El mundo no conoce ni puede conocer a Jesucristo. Por eso el Señor oró así: no ruego por el mundo, que lo dije antes, sino por los que me diste, porque tuyos son. Dije que lo iba a decir el domingo, no me he equivocado, es aquí ahora. Juan 17:9, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Esto es clarísimo. Jesús no oró por los que el Padre no le iba a dar, sino solo por los que sí le dio y le iba a dar. Y por tanto el profeta Isaías hace un llamamiento general, bueno, es Dios a través del profeta, es decir, un llamamiento a todos, porque también es cierto que los hombres tienen la responsabilidad de buscar a Dios. Esto también es verdad. O sea, es una verdad y es la otra. ¿Dónde está eso? Bueno, mira, Romanos 1, 18 a 20. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Pues Dios se lo manifestó. O sea, Dios ya ha manifestado una realidad acerca de él. ¿Dónde? ¿Cuándo? Aquí. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, la gente no tiene excusa. La gente que rechaza a Dios rechaza porque quiere rechazar a Dios. No solamente porque no han sido escogidos por Dios para salvación. Las dos verdades son una realidad. ¿Amén? Claro, si es una verdad, es una realidad. Claro, lógico. Los hombres pueden reconocer que hay un Dios, pero no quieren acercarse a Él. ¿Por qué? Aquí te la da la explicación. Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Juan 3, 19, 20. Esto es importante que lo entendamos, el contraste. Sí, no hay salvación sin Dios, pero también es verdad que el hombre puede buscar a Dios y puede acercarse a Dios hasta un punto. Pero aún ya así no va a ir más allá porque no quiere a Dios, porque prefiere su pecado. Por tanto, el cumplimiento del llamamiento del profeta al arrepentimiento, que es el llamamiento eficaz, solo y exclusivamente es obra de Dios, que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Romanos 4:17. ¿Por qué dice que llama las cosas que no son como si fuesen? Porque Dios es quien hace el milagro de la salvación. ¿Amén? Por ese llamamiento eficaz, el pecador se vuelve a Dios y abandona la vieja vida, reconoce su pecado y su propia inhabilidad para ser justo y satisfacer la demanda de justicia y santidad de Dios, y se abandona completamente a la misericordia divina. Eso es una obra de Dios, eso no lo puede hacer el hombre. Ahí es perdonado y colocado en medio de la familia de Dios. Por tanto, podemos decir que Isaías fue un precursor del Evangelio que los gentiles iban a escuchar y escucharán. Eran pequeños atisbos de luz que Dios iba dando a través de este profeta, de que la salvación también iba a llegar a los gentiles, que lógicamente ahí sí ya implica la iglesia, aunque no está mencionada. Entonces, ya para acabar, el cumplimiento cabal de esta porción de la Escritura, tomándola como llamamiento eficaz, tendrá lugar cuando las ovejas comparezcan ante el Señor en su trono de gloria aquí en la tierra, conforme a Mateo 25, 31s. 31 en adelante. Ese significa de este versículo en adelante. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Esto, como digo, tiene su cumplimiento cabal, tendrá cuando Cristo regrese en gloria. El cabal. ¿Amén? ¿Me entendéis? Pues hasta aquí, estoy un poco largo hoy, pero bueno, ha sido intenso. Dios os bendiga.